Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana a pensar en un versículo que está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Y en la Reina Valera 1960 dice: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pensaba en estos días en este versículo y realmente me hacía un autoanálisis de mirar introspectivamente si realmente estoy deseando la palabra de Dios como un niño. Es verdad que aquí el apóstol Pedro utiliza esta expresión de niño, no como la utilizó el apóstol Pablo, hablando de que él tenía que alimentarlos como a maduros, como a personas ya maduras y grandes, y tenía que darle un alimento de niño porque no habían crecido. O como dice también el escritor a los hebreos, aquí la expresión que se utiliza para un niño no es alguien que es un inmaduro, sino alguien que desea ardientemente alimentarse con el fin de crecer. Pensaba acerca de cuáles son mis deseos en relación a la palabra de Dios. A veces nos metemos de tal manera en este mundo que comenzamos a tener una alimentación muy light y aún con mucha ligereza, creyendo que cumpliendo con una lectura diaria a la mañana o escuchando un pequeño devocional ya cumplí con mi obligación de acercarme a la palabra de Dios. ¿Y cuán lejos estamos de eso, hermanos? ¿Cuán lejos es lo que el Señor realmente nos aconseja a través de su palabra? Desear la leche espiritual o la leche o la palabra pura como el niño recién nacido es algo que tiene que hacernos reflexionar en cómo nos estamos relacionando con la palabra de Dios, con la Biblia. A veces veo, y en esto quiero ser prudente porque no quiero atacar ni criticar a nadie que no utiliza el papel, pero cuántas cosas nos perdemos cuando leemos simplemente de un celular o leemos simplemente de una computadora y no tenemos un manual como es la palabra de Dios escrito, donde también podemos tener, aparte de la lectura, también una memoria visual que queda impregnada en nuestra capacidad, en nuestro recuerdo para buscar nuevamente en ella. Y qué importante es que también la palabra de Dios esté en nuestras manos para que verdaderamente nos identifiquemos públicamente como cristianos. No es lo mismo ver a un cristiano con un celular que no sabemos si lo es o no lo es, que ver a un cristiano con la palabra de Dios en la mano, ya visiblemente nos identifica en el público, en aquellos que nos ven. Por eso, cuánto deseamos estar a solas con el Señor leyendo su palabra, escuchando su voz, acercándonos a ella. Cuánto deseamos indagar en la palabra de Dios, quizás buscando hermanos con más experiencia o con más crecimiento espiritual para que nos ayuden a entender algunas cosas que necesitamos entender, o buscando el consejo de hermanos que han dejado muchos libros escritos para ayudarnos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Saben, el salmista en el Salmo 38:9 dice: ante ti, Señor, están todos mis deseos, no te son un secreto mis suspiros. ¿Y cuáles son nuestros deseos? ¿Deseamos de igual manera indagar en la palabra de Dios y recibir la palabra de Dios como deseamos aquellas cosas que nos proponemos año tras año?
Y es verdad que hacemos una planificación muchas veces de nuestra vida, de nuestros objetivos, carreras, trabajos, y así podríamos generar una lista interminable de deseos que hay en nuestro corazón, que muchas veces no son malos, pero que a veces no están equiparados con el deseo que tenemos de la palabra. Qué importante es que deseemos la palabra de Dios como un niño desea el alimento. Un niño no tiene que decirle, o no tenemos que decirle que se alimente. Los niños lloran automáticamente cuando los padres se olvidan o no les están dando el alimento. Y la verdad que la leche más pura que recibe el niño es la leche de la madre. Es una leche que no está adulterada. Y cuando recibimos la palabra de Dios, de igual manera, con esas ansias, con ese deseo que el niño tiene al buscar el alimento, nos encontramos a un Padre que siempre está dispuesto a alimentarnos. Mire, en Deuteronomio 8:3 dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Cuánto deseo había en el corazón de los israelitas cuando se fueron de Egipto. Deseaban volver a comer los guisos que tenían en esclavitud. Y a veces somos muy parecidos. Deseamos volver a tener la libertad que nos lleva a vivir vidas de libertinaje lejos del Señor, porque no nos acercamos y deseamos su palabra para poder apartarnos del pecado. Mis hermanos, recuerdo siempre lo que dice un queridísimo hermano para mí y fiel siervo de Dios: este libro te alejará del mundo o el mundo te alejará de este libro. Y habla de la palabra de Dios. Cuando deseamos más las cosas del mundo es cuando realmente estamos focalizando nuestro futuro lejos de la palabra de Dios. Cuanto más nos acercamos a su palabra, más abandonamos los deseos de este mundo. Es verdad que tenemos que cumplir con metas, pero aquí el apóstol Pedro nos insta a desear con ansias la palabra de Dios, la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, pone ese ejemplo claro. Ahora, ¿cuál tiene que ser el objetivo? ¿Por qué? ¿Para qué? Dice, así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Cuántos años o meses o días tenés de cristiano? ¿Cuánto tiempo ha pasado a lo largo de tu vida y cuánto has crecido espiritualmente? Estas son las preguntas que me hacía a lo largo de estos días. ¿Cuánto he crecido verdaderamente en relación al tiempo que llevo de años en los caminos del Señor y en relación al conocimiento de su palabra? Sinceramente debo confesarles que mi crecimiento no ha sido equiparado con los años de cristiano, pero voy en ese camino. ¿Cómo estás vos? ¿Has crecido en el conocimiento de la palabra de Dios? Me llama la atención a veces ver hermanos y hermanas que quizás no saben ni buscar los libros de la Biblia. Me llama la atención a veces textos que son repetidos muchas veces en la congregación y quizás no son entendidos todavía porque no han crecido en su vida espiritual. La palabra de Dios como alimento es necesario para el crecimiento en amor. Efesios 4:15 dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en un todo o en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Querés anunciar la verdad? Debemos anunciar la verdad con amor. Y ese amor lo encontramos cuando vemos el ejemplo claro
de nuestro Señor Jesucristo. Vemos su vida en medio de una sociedad que lo despreciaba y muchas veces lo humillaba, pero aún él los veía como ovejas que no tenían pastor. Y los veía y se conmovía hasta lo más íntimo de su ser, y hasta lloró por ver la tristeza que había en el corazón de los judíos. Sentimos de igual manera, sentimos ese amor que el Señor tuvo realmente por las personas. Mire, cuando nos acercamos a la palabra, empezamos a crecer en el conocimiento del amor. Pablo decía a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 3:12 que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Cuando vemos los ejemplos bíblicos y el consejo de la palabra y lo adoptamos y lo ponemos en práctica en nuestra vida, crecemos en amor, nos amamos los unos a los otros. Qué bueno es que nos extrañemos porque nos amamos. Yo pensaba en este tiempo que me ha tocado salir, no sé si por un tiempo o por el tiempo hasta el que el Señor nos lleve, de allí de la iglesia de Cipolletti. Cuánto cariño hemos recibido y yo se los quiero agradecer a los hermanos de allí. Cuánto que nos extrañan y yo se los quiero agradecer. Y como le decía a un hermano, la verdad que prefiero que me extrañen y no que digan, menos mal que se fue. Pero hermanos, realmente les agradezco el amor, el cariño que han tenido todo este tiempo para con mi esposa y conmigo. No cabe duda que el Señor sabe que los amamos profundamente, que también los extrañamos, pero que tenemos amor por estas personas que el Señor ha puesto por delante en nuestra vida, para que los alcancemos con su mensaje, con el mensaje de salvación, para la gloria y para la honra del nombre de nuestro Dios. Busquemos que en nuestro corazón exista y repractiquemos ese deseo ardiente como un niño recién nacido buscando la leche de su madre. Así busquemos la palabra de Dios para que crezcamos en nuestra salvación. Que el Señor les bendiga.